Muy bien, vamos a estar, hermanos, en 2 Corintios, el capítulo 4. 2 Corintios, capítulo 4. Y finalmente vamos a estar en el capítulo 4. Pero quería mirar un versículo en el capítulo 11 antes. ¿Cómo se ve una vida centrada en Cristo? ¿Cómo se ve una vida de una persona que cree que Cristo resucitó? Cristo resucitó. Cristo ha resucitado. Y hoy celebramos eso. De hecho, lo celebramos todos los domingos, pero hoy de manera especial. Y ojalá hayan podido tener tiempo para meditar en la Semana Santa sobre lo que Cristo hizo por nosotros, ¿sí? Siempre es bueno tomar un tiempo de silencio y leer esos relatos y meditar en lo que Él hizo por nosotros al morir en esa cruz, pero también Dios al tercer día lo resucitó y realmente nos da una esperanza, como hemos cantado. Pero ¿cómo se ve una vida de una persona que cree en Cristo? Pues ¿será siempre una vida alabada por el mundo? No siempre, ¿cierto? Realmente no. Pablo es un gran ejemplo de esto. Y vamos a ver, miren conmigo 2 Corintios 11, el 32 y 33. Que esto Pablo empezando como apóstol. Dice en 2 Corintios 11, 32. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Aquí pues tenemos que recordar algo, que en el primer siglo era una cultura enfocada en el honor, en la honra, ¿cierto? Y Pablo, antes, pero lo conocemos como Saulo, ¿cierto? Era un gran rabino y obviamente muy respetado entre su pueblo. Entonces, normalmente, antes de convertirse a Cristo, ¿cómo lo hubieran recibido los judíos? Wow, con elogios, con abrazos, con respeto, con honor, porque simplemente por su ropa se notaría quién era él, ¿ok? Entonces vemos aquí algo que de todo no captamos, pero él está en una posición aquí de mucha deshonra. Él está huyendo de la ciudad, está a la merced de personas que lo tienen colgado en un canasto. ¿Sí? O sea, huye. Es algo que el mundo no esperaría de un gran rabino, ¿cierto? Pero miren cómo lo plantea Pablo ahí en el 30. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que me es de mi debilidad. Vemos aquí que Pablo toma todo que para el mundo sería deshonra, que para el mundo sería debilidad, y ¿qué hace con esta debilidad? Dice, esta debilidad es mi fortaleza porque estoy en Cristo ya. Mi vida ha cambiado. Cristo murió, sufrió, la gente lo menospreció totalmente, pero fue sepultado y resucitó. Y vemos en la vida de Pablo esta dinámica de la muerte y de la resurrección de Jesús. Y por eso hoy vamos a ver el texto de hoy, es el capítulo 4, 2 Corintios 4. Y es chistoso porque yo llevo 9 meses en el interior y me dio gripa primera vez esta semana pasada. ¿Qué tal? Pero bueno, Dios siempre quiere que vivamos los sermones, ¿cierto? Pero vemos aquí en 2 Corintios 4, vemos el tema, ahí en el 7 Pablo lo dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vemos aquí que en la vida de Pablo, él siempre reconoce su debilidad para glorificar a Cristo. Y de eso estamos cantando, estamos celebrando lo que Dios hizo, y realmente cuando vemos esto, vemos
que la resurrección es algo real y es algo que debe cambiar nuestra vida. Lo vemos ahí en el 10, vamos a leer el 10 para comenzar ahí, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ahí, hermanos, vemos esa dinámica. Él dice que lleva la muerte en su cuerpo, pero también dice que eso para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces ahí vemos, y lo vamos a ver a lo largo del pasaje, esa dinámica de la muerte de Jesús, pero también de su resurrección. Y debemos centrarnos en la muerte y la resurrección del Señor. Y pues hay un libro que se llama La vida cruzcéntrica, es buena, pero el título como que obvia una parte, ¿cierto? Porque la vida cruzcéntrica incluye también su resurrección. Entonces hoy vamos a ver que debemos centrarnos tanto en su muerte como en su resurrección. Y es una dinámica muy interesante porque nos ayuda a manejar lo que pasa en nuestra vida. Y lo vamos a ver con Pablo. La Semana Santa celebramos el Viernes Santo, ¿cierto? Lo que Jesús hizo en esa cruz. Pero ¿qué tal si lo dejamos en esa cruz? ¿O qué tal si lo dejamos en el sepulcro, el sábado? Nuestra fe sería vana, ¿cierto? Porque Él murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Y tenemos que tener eso en nuestro corazón para vivir una vida centrada realmente en Él. Y de eso se trata la Iglesia Impacto Bíblico. ¿Han notado eso? No se trata de una persona o de algunas personas, o se trata de Cristo, de lo que Él ha hecho y de lo que Él hará y lo que sigue haciendo a través de su iglesia. Entonces vamos a ver aquí, al leer el pasaje, vamos a ver que Pablo nos enseña cómo centrarnos en la muerte y la resurrección de Jesús de manera real. Y vamos a ver 3 disciplinas para hacerlo, empezando en el verso 7. Pero antes de entrar, vamos a orar, que siempre es bueno. Padre, muchas gracias por esta mañana. Gracias porque tenemos luz. Gracias, Padre, por el privilegio de estar aquí juntos como iglesia. Y gracias, Padre, por tu palabra. Y más que todo, gracias por tu Hijo, quien vino a este mundo, quien vivió una vida perfecta y fue a esa cruz por nosotros. Pero gracias a ti, Padre, tú lo levantaste de los muertos. Y hoy queremos celebrar lo que Él hizo. Y queremos, Padre, centrarnos más en Él hoy. Y oramos, Padre, si hay alguien que no conoce a Cristo, que hoy sea el día de su salvación. Y Padre, para los que lo conocemos, ayúdanos a crecer en nuestro conocimiento de Cristo, de su muerte y de su resurrección, para vivir de acuerdo a lo que ha hecho. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Bien, aquí en el versículo 7 entonces dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vemos aquí la primera disciplina es aceptar nuestras debilidades. ¿Lo notaron cómo Pablo habla de sí mismo? Él dice: yo soy un vaso de barro. Un vaso de barro no era algo elegante, era algo totalmente cotidiano, era algo de utilidad, ¿cierto? Pero el tesoro del vaso no es el vaso, es lo que contiene el vaso. Y en ese caso, él está hablando del mensaje de Cristo. Miren arriba el 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Cuando él piensa en ese tesoro, piensa en Cristo, en el mensaje de salvación en Cristo. Y él mismo se considera un vaso de barro frágil, un vaso de barro que se enferma, un vaso de barro que sufre ansiedad a veces, un vaso de barro que pasa por dificultades que vamos a ver en este texto. Pero él acepta su debilidad, él no trata de fingir. Y de hecho, si recuerdan, hace unos años predicamos esta carta, tal vez algunos recuerdan. Y el problema, ¿cuál era?
que algunos superapóstoles habían llegado a Corinto y estaban ahí predicando la idea de que un apóstol debe tener una vida sobre ruedas, que todo debe fluir bien, que todo el mundo debe respetar al apóstol, que debe ser como una caricatura en donde el personaje se cae de un edificio y ¿qué pasa? Y empieza a andar otra vez, ¿cierto? Pero Pablo dice, no es el caso conmigo. El caso conmigo ha sido muy diferente, ¿cierto? Yo pensé en un versículo de Deuteronomio que estuve leyendo el otro día. El Señor te pondrá la cabeza, nunca la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo. Hay personas que citan un versículo así, pero no entienden que eso fue bajo el pacto de Moisés. Pero Pablo dice todo lo contrario. Él dice, no, en mi vida yo he sufrido, yo soy un vaso de barro, yo soy débil y lo aceptaba. ¿Tú lo aceptas? ¿Qué tan fácil es decir, Padre, por ti estoy dispuesto a ser débil para que tú te glorifiques? No nos gusta, ¿cierto? No nos gusta decirlo, pero hay que aprender a fomentar esa disciplina de aceptar nuestras debilidades. Ahora, él dice ahí en el 7, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Obviamente, ¿cómo es esa dinámica? En el capítulo 3 habla mucho del rol del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra con poder en nuestra vida para cambiarnos, ¿cierto? Para poder compartir ese mensaje, ese tesoro de Jesús. Y miren conmigo el 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Aquí la idea de atribulados es la idea de sentir presión. Dice ahí, pero no angustiados, ¿cierto? Atribulados en todo, mas no angustiados. Y esa idea esta palabra tiene la idea de estar encerrados, de sentir claustrofobia, ¿cierto? Que me ha pasado aquí un par de veces en las bucetas. ¿Recuerdan esas bucetas pequeñas? Las blancas. Yo recuerdo una vez que me metía en una de esas y ya la gente empezó a sentarse encima de mí. Yo estaba ahí. Y a veces uno sufre claustrofobia con eso, ¿cierto? Y yo recuerdo, les he contado, pero con mi hermana hacíamos algo que teníamos una cobija muy grande. Y entonces nos envolvíamos en esa cobija de manera muy apretada a ver cuánto aguantábamos dentro de esa cobija. Y uno empieza a entrar en pánico, ¿cierto? Estar ahí, no puede ver, no siente bien, no se siente bien. Y Pablo dice, no, estábamos bajo presión, pero no entramos en pánico, ¿sí? Y de todo en nuestra vida puede pasar así, que pasamos por muchas dificultades y sentimos esa presión, pero en Cristo Jesús no tenemos que entrar en pánico, ¿sí? Y yo los veo a ustedes y yo sé que algunos han pasado por muchas dificultades y tribulaciones y hay esa tentación de entrar en pánico, pero recordemos la resurrección. Cristo murió, pero resucitó y tenemos esperanza en Él. Miren el 8b, o 8 la segunda parte, en apuros más no desesperados. Aquí son dos palabras muy similares en el original. La única diferencia es un pequeño prefijo. Por ejemplo, en español tenemos cargar y sobrecargar, ¿cierto? Cargar es como de manera moderada y sobrecargar es demasiado. Aquí inventé una palabra. Él dice, estábamos perplejos, mas no sobreperplejos. Estábamos confundidos, pero no sobreconfundidos ahí. Como traduce la NTV, estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Me gusta esta traducción, porque cuando estamos bajo presión, cuando estamos luchando con algo, hay esa tentación de desesperarnos. Pero Pablo dice, no lo vamos a hacer, porque entendemos que Cristo murió y resucitó. Vemos ahí también en el 9, perseguidos. Sí, 9, ¿cierto? 9. Perseguidos, mas no desamparados. Pues la gente lo perseguía, ¿cierto? Pero reconoce que no está solo. ¿Y qué dice Cristo en la Gran Comisión?
he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Y ahí sabemos que Él está con nosotros todavía hoy. Vemos ahí también el 9, la segunda parte, derribados pero no destruidos. Y esto es como Él habla como de un boxeador derribado, está en el piso, pero no está noqueado. Se puede parar, ¿cierto? Se puede parar porque hay esperanza todavía. Y hay un comentarista, Roger Hubbard, que nos ayuda a entender eso. Él dice, el primer elemento de cada par antitético aquí representa una dificultad aparentemente abrumadora, mientras que el segundo elemento enfatiza la provisión de Dios para soportarla. Miren eso otra vez, hermanos. En el 8, atribulados mas no angustiados, en apuros mas no desesperados, perseguidos mas no desamparados, derribados pero no destruidos. En todo esto Pablo que reconoce su debilidad. Él no está fingiendo, él no está diciendo, no, yo en mí tengo fuerzas. No, él dice todo lo contrario, porque entiende lo que Cristo ha hecho. Miremos nuevamente el 10 al 12, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Aquí vemos que habla de llevar tanto la muerte de Jesús como su vida. ¿Por qué? Porque Él reconoce que murió a sí mismo. Por eso puede hablar de esa forma. Lleva la muerte en sí. Incluso si tenía que morir, estaba dispuesto a hacerlo, porque murió a su propia vida para que Cristo viviera en Él. Escuchen el testimonio de Pablo. Esto es 2 Corintios 1, 8 y 9. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y escucharon eso al final. ¿Cómo puede Él tener confianza en medio de esas aflicciones? Él trae a su mente la resurrección. Entonces, la resurrección debe tener una utilidad en nuestra vida de pensar cuando empiezo a sentir dificultades, estrés, angustia, luchas, cuando estoy cerca tal vez de la muerte. Yo debo recordar la resurrección de manera muy práctica, de traer eso a mi mente en vez de dejar que mi cerebro empiece a maquinar una película total en donde el final es triste, porque sabemos cómo termina la historia. Pues Cristo resucitó y vendrá, ¿cierto? Entonces es importante tener eso en mente. ¿Cómo termina la Biblia? Pues termina con Cristo reinando y nosotros con Él. ¿Sí? Pero mientras tanto hay luchas, hay debilidades y tenemos que aceptarlo, porque de esa forma glorificamos más a Cristo. Ahora, Dios suele obrar siempre de esta forma. ¿Ustedes recuerdan a los israelitas cuando Dios los sacó de Egipto? Él los sacó de Egipto y ¿hasta dónde los llevó? Hasta un lugar en donde no había salida, ¿cierto? Como que los lleva al lugar menos lógico de todos. Voy a llevarlos a un lugar en donde hay mar aquí y por detrás ¿qué hay? Carros de guerra de Egipto, el imperio más poderoso de la época. Entonces ellos están encerrados totalmente y tienen que mirar atrás y adelante y decir, estamos fritos. ¿Por qué? Para que no piensen que es por su poder que se salvan. Así ellos tienen que finalmente decir, no hay nada que hacer, solamente Dios nos puede salvar. Y eso es lo que Moisés dijo en Éxodo 14, 13 y 14. No tengan miedo, les respondió Moisés, mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación
que el Señor realizará en favor de ustedes, y estos egipcios que hoy ven jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Ese principio no ha cambiado. Cuando tú estás encerrado, angustiado, no sabes por dónde salir, ¿qué debes recordar? Que Cristo es quien venció la muerte, y venció a Satanás, y venció el pecado, y nos dio la victoria en él. Entonces podemos aceptar nuestras debilidades y decir: Señor, si tú me estás llevando a un punto en donde no hay salida, es para glorificarte a ti, es para que tú recibes la gloria y no yo. Pero hermanos, tenemos que aceptar nuestra debilidad, ¿sí? Porque la tendencia humana, ¿cuál es? Tratar de pensar: no, de alguna forma humana yo voy a salir. Pero Dios muchas veces nos lleva a una calle sin salida para mostrarnos que Él tiene que obrar. Si estamos centrados en la muerte y la resurrección de Jesús, entenderemos las debilidades con respecto a la muerte de Jesús. Miren eso, hermanos. Pablo, ¿qué hace? Cuando está en dificultad, vincula la dificultad con la muerte de Cristo. Pero para no desesperarse, ¿qué hace? Lo vincula también con su resurrección, de manera muy práctica. Y esto pasa en nuestra mente, porque la batalla está aquí, ¿sí? De pensar: ok, Dios, tú estás orando, tú eres soberano, tú tienes un plan en todo esto. Entonces podemos confiar y aceptar nuestras debilidades. Ahora, déjenme decirles algo. No sé si hay alguien aquí que no conoce a Cristo, pero miren el verso 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Miren ahí, bueno, tenemos una ilustración hoy, que cuando de repente llega la luz es muy diferente, ¿cierto? Algunos estábamos aquí adentro sin luz en las tinieblas y de repente se prendió la luz. Y es igual con Cristo, porque con Cristo ya vemos quiénes somos pecadores, no podemos llegar a Dios por nuestros méritos, pero nuestro Señor y Salvador vino a este mundo, se encargó como uno de nosotros para sufrir en esa cruz por nosotros. Y obviamente, el Viernes Santo, los discípulos que pensaban que todo estaba perdido, que habían malgastado su tiempo con Jesús y estaban totalmente desanimados. El viernes y el sábado, pero el domingo Cristo resucitó. Y por eso, hermanos, tenemos esperanza, por eso podemos aceptar cualquier dificultad y decir: Dios, tú te glorificas en mi debilidad. Porque así se ve tu poder en Cristo, el poder de la muerte y de la resurrección de Cristo. Entonces, la primera disciplina, ¿cuál es? Aceptar nuestras debilidades. Y nuevamente, para los que no conocen a Cristo, lo más difícil es aceptar que tú no te puedes salvar a ti mismo. Por nuestras obras, por ir a misa, por dar a los pobres, por ser buena gente, eso no te salva. Y tenemos que reconocer ante Dios nuestra debilidad, porque la palabra dice: cuando éramos débiles, o sea, incapaces de salvarnos, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Entonces, eso es muchas veces lo más difícil, porque alguien dice: pero yo tengo que trabajar para llegar a Dios. No, tú no puedes. Tienes que aceptar tu debilidad y entender que Cristo murió por ti y resucitó, y recibirlo por fe. Bien, miremos el versículo 13 al 15 para ver la segunda disciplina. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios.
Aquí vemos una cita ahí de Pablo, de todo en su Biblia lo tiene ahí, el 13, creí por lo cual hablé. La segunda disciplina es hablar en fe. La primera era aceptar nuestras debilidades. La segunda es hablar en fe. Y vemos aquí que Pablo usa un salmo para hablar de eso. Él está diciendo, si tú estás centrado en la muerte y la resurrección de Jesús, ¿cómo vas a hablar? Siempre con dudas, siempre cuestionando a Dios, siempre con tristeza. No, tú vas a creer y hablar en fe, porque tú has entendido quién es Dios. Y es muy interesante ese salmo. Miren el Salmo 116. Salmo 116. Porque de todo podríamos sacar esa cita de su contexto. Pero yo propongo que Pablo tenía en mente el Salmo, todo el Salmo. Entonces miren de qué se trata el Salmo. Y es muy similar a lo que Pablo está diciendo. Salmo 116:1. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma, clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Miren cómo el contexto nos ayuda. Qué chévere, ¿verdad? Porque no es solamente hablar en fe cuando todo está muy bien, sino que aquí, como dice el salmista, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. ¡Wow! O sea, es entender que tenemos que hablar en fe aun cuando la situación está muy difícil. ¿Por qué? Porque conocemos a nuestro Dios. Si nuestro Dios dejó a su propio Hijo pasar por la muerte y todo el rechazo de la humanidad y lo dejó cargar por nuestro pecado, pero lo resucitó después, pues tenemos que creer que hará lo mismo con nosotros, en el sentido de que Él no está con nosotros siempre, como ya hemos visto, ¿cierto? Él está con nosotros siempre. Entonces miren nuevamente 2 Corintios, ahí en el capítulo 4, vamos a leerlo otra vez el 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. La disciplina, ¿cuál es? Hablar en fe. Hermanos, eso no es fácil. ¿Cuál es nuestra tendencia como seres humanos? ¿Hablar en fe o dudando? ¿Hablar en fe o quejándonos? ¿Hablar en fe o pensar que no hay salida? ¿Cierto? Es muy fácil creer que todo se ha acabado y que no hay salida y nada puede cambiar porque estamos en una dificultad que parece eterna, pero no es eterna, porque Dios tiene un plan para esa dificultad y tenemos que creer en fe, ¿cierto? Miren aquí también que Pablo habla en fe de los corintios. Miren ahí en el 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente, ¿qué dice iglesia? Con vosotros. Miren ahí, no solamente habla en fe de sí mismo, sino que habla en fe de sus hermanos. Y si recordamos, la iglesia de Corinto era una iglesia un poco complicada, ¿cierto? Pero ¿qué dice Pablo? Yo tengo fe en Dios con respecto a ustedes también.
Miren el 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Él habla de ellos con fe. Él cree que Dios va a glorificarse incluso en ellos, que era, pues como ya dije, una iglesia con muchas dificultades, ¿cierto? Y bueno, esta semana pasada fallecieron dos personas muy queridas de la congregación, ¿cierto? Una de ellas era el hermano de Germán. ¿Cuántos conocieron a Germán? Bueno, no todos, pero Germán y su esposa Rosalía eran unos de los primeros hermanos en llegar a la iglesia. Germán, no sé cuántos años tenía, creo que 94 o algo así. Y yo puedo decir, Germán era mi amigo. Yo lo visitaba, él era vecino mío. Cuando vivíamos en Vía Toledo, él vivía enfrente, Vía Mercedes. Y yo lo visitaba cada semana. Y hermanos, eso era una alegría. Jugábamos dominó, orábamos, leíamos la palabra juntos, podíamos compartirle el evangelio con la enfermera que estaba con él siempre. Pero les cuento algo que también me daba mucha tristeza, porque era literalmente ver el declive en la salud de Germán. Sí, porque yo creo que lo visité cada semana por casi 5 años. Pero a lo largo de ese tiempo su salud iba así. Y la última vez que lo visité fue con el pastor Alfredo el año pasado, cuando vine en octubre, un par de días con mi hijo Jason, y lo visitamos. Y ya Germán estaba totalmente postrado en su cama, no podía levantarse, y él trataba de hablarme y no le entendía. Y yo simplemente decía, Germán, está bien, vamos a orar, vamos a leer algo de la palabra. Pero hermanos, literalmente uno ve eso y uno debe pensar en la resurrección. Porque yo veía esa tristeza, un cuerpo humano que va en declive, ¿cierto? Su cuerpo, su espíritu no. Y yo puedo decir, para la gloria de Dios, que Germán conoció al Señor Jesús porque vimos un cambio en él. Él se casó después de vivir mucho tiempo con su esposa en Río Libre, aquí con la iglesia, gracias al Señor. Y después de eso, pues vimos un cambio en él, porque antes él tenía mucho miedo de lo que iba a pasar, de la muerte. Mucho miedo, mucho temor. Pero después de eso, de conocer al Señor, ¿qué pasó en su vida? Que Dios lo transformó. Y él, aunque no tenía muchas fuerzas físicas, tenía fuerzas espirituales. Para saber que tenía confianza que iba a estar con Jesús. Y cuando pensamos en su cuerpo que ya está en una tumba, pues su cuerpo va a resucitar. ¿Sí? Y necesitamos esta esperanza para hablar en fe, porque así es con nosotros también. Si crees en el Señor Jesús, este cuerpo que se va desgastando, que tiene problemas, que tiene luchas, se va a resucitar con un cuerpo, va a ser un cuerpo glorificado. Amén. Ahora, eso tiene que ser algo muy práctico, porque es chévere decirlo aquí y cantar y hasta alzar las manos, ¿cierto? Y decir amén. Pero salimos y ya nos enfrentamos con luchas, y ¿qué pasa con nuestro ánimo espiritual? Se va al piso y ya el lunes llega y ya otra vez esto y las dificultades y nada cambia y las luchas y estoy desanimado. Pero tenemos que recordar la muerte de Jesús, pero también su resurrección, ¿sí? Porque de esa forma podemos seguir con la mirada fijada en Él y recordar que ese cuerpo es temporal, pero que será resucitado. Y lo vemos ahí en el 14, una vez más. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Y es interesante leer a Pablo y ver cada cuando menciona la resurrección. Yo creo que Pablo pensaba todo el tiempo en la resurrección de Jesús, ¿sí? Pero una pregunta sería, ¿cada cuánto pensamos nosotros en esa resurrección? Lamentablemente no es tanto como Pablo, lo creo, pero Dios nos ayude, ¿cierto? Para pensar más en lo que Cristo hizo. De esa forma podemos hablar en fe sobre las luchas, sobre el futuro, sobre nuestros hermanos también,
y obviamente sobre Jesús, porque Él vendrá. Entonces, la primera disciplina, ¿cuál fue? Acelerar nuestras realidades. La segunda, hablar en fe. Vamos a ver la tercera, que está en los últimos versículos, que son muy hermosos. Casi no tengo que predicar, se predican solos. El 16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En estos versículos vemos algo contradictorio para el mundo, ¿cierto? Pablo dice, fija la mirada en lo que no se ve. Es contradictorio. Fija la mirada en lo que no se ve. Es la tercera disciplina, fijar la mirada en lo que no se ve. Y como ya dije, estos versículos son muy claros. No es difícil entenderlos. ¿Qué es difícil de estos versículos? Practicarlos. ¿Cierto? Practicarlos. Porque nuestra tendencia es mirar todo lo que nos rodea y no mirar más allá del sol, no mirar más allá de esta vida para ver cosas eternas y gloriosas. Me gustó mucho lo que decía Marshall, un comentarista. Él menciona que debido a que las luchas no son solo físicas, sino mentales y espirituales, él dice, es mejor decir que el hombre exterior es la persona entera desde la perspectiva de su mortalidad como criatura, mientras que el hombre interior es la persona entera como nueva creación, eso del 5:17, el ser renovado del creyente. O sea que el hombre interior se trata de la persona entera con respecto a la nueva creación. Es decir, todo lo que se va desgastando es el hombre exterior, porque lo interior puede seguir creciendo. Y esa es la convicción para el mundo. ¿Cómo tú puedes pasar por semejante prueba con gozo? Pues solamente con Cristo. Solamente tomando en cuenta su muerte, pero no solamente su muerte, sino su resurrección también. Tomando en cuenta los dos aspectos, la muerte y la resurrección. Y es exactamente lo que hizo nuestro Señor Jesús. ¿Recuerdan Hebreos 12:2? Que dice que Cristo tenía puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, subió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo pudo Cristo soportar ese dolor y esas dificultades? Dice la palabra, por el gozo puesto delante de él. Eso significa que él fijó la mirada en lo que no se veía, sino que en lo eterno, en lo por venir, en lo que el Padre le había prometido, y nosotros podemos seguirle en eso, de poner nuestra mirada en lo que no se ve. Y obviamente para hacerlo necesitamos ser renovados todos los días, ¿cierto? ¿Cómo nos renovamos? Pues sería importante cada día pensar en lo que Cristo hizo por nosotros, en su muerte y en su resurrección. Meditar en lo que Él hizo por nosotros para ser renovados. Obviamente leyendo la palabra, orando, pero no podemos por un solo día dejar de pensar en Jesús y lo que Él hizo, al morir y al resucitar por nosotros. Yo tuve el privilegio de tener un profesor que llegaba al seminario para dictar ciertos cursos bloque. Él se llamaba John Wickham. No sé si algunos han escuchado de él. Él escribió varios libros sobre el diluvio, sobre Génesis, son muy buenos libros. Y él como profesor era impresionante. Él tenía una Biblia gigantesca y me la mostró. Y todas las páginas tenían notas, o sea, la Biblia estaba repleta con notas. Y también detrás de la portada él ofreció una recompensa si alguien encontraba su Biblia. Porque ahí era todo lo que tenía
tenía ahí anotado para dictar sus cursos. Pero algo que recuerdo de él, y busqué su edad porque ya falleció, cuando yo lo tuve como profesor tenía 77 años. Y él a veces llegaba a clase y mencionaba alguna lucha de salud y siempre decía, y recuerdo sus palabras, decía: gracias Señor por esta lucha, porque me recuerda que este cuerpo es temporal, que ese cuerpo es efímero, que voy a estar contigo con un cuerpo nuevo algún día. Y siempre lo decía: gracias Señor. Y un trato tan personal con el Señor. Y yo pensaba en eso, que todo pues lo dirigía a pensar en lo eterno, ¿sí? No en lo temporal, no en lo físico, sino en lo eterno. Y obviamente nosotros, al meditar en Cristo, debemos hacer lo mismo, ¿cierto? Meditar en su muerte, meditar en su resurrección, para ser renovados en nuestro espíritu. Como dice Pablo, el interior no obstante se renueva de día en día. Y algo que empecé a hacer este año, hermanos, es, porque antes tenía mi tiempo devocional, leía la Biblia, oraba, pero ahora muchas veces voy a salir y caminar y pensar en mi día. ¿Qué tengo para hoy? ¿Qué va a ser difícil hoy para mí? Bueno, tengo una reunión por Zoom que no son mis favoritos, entonces oro por eso. O no, tengo que hablar con fulano que no va a ser tan fácil, entonces oro por eso. Y creo que es una manera de cómo aplicar esto, de pensar, ok, en la muerte de Jesús, en su resurrección, y orar pensando en eso con respecto a mi día. ¿Qué va a ser difícil para ti hoy? Bueno, de todo no hay mucho, pero mañana o pasado mañana, de todo una cita, de todo alguna conversación que tienen que tener, pero podemos ser renovados, ¿cierto?, en el hombre interior. Y eso tiene que ver con Jesús, porque realmente no es algo religioso, ¿cierto? Y hablamos de eso con el pastor, pero mucha gente tiene ritos, tiene cosas religiosas que hacen durante la Semana Santa, pero ¿qué es lo más importante de la Semana Santa? Realmente conocer al Señor Jesús, entender que Él murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó, y de manera práctica salir a vivir eso. No solamente dejarlo aquí como algo interesante, algo religioso, sino salir a vivir eso en nuestros hogares. ¿Tenemos esperanza? Claro. ¿Estamos pasando por una dificultad? Claro que sí, pero Cristo está con nosotros, no nos desampara. Cristo está con nosotros y Él resucitó. Cristo está con nosotros y Él vendrá por nosotros. Pero tenemos que creerlo y vivirlo en nuestra vida. Vemos aquí 3 disciplinas que tenemos que comentar, ¿cierto? La primera, ¿cuál fue? Aceptar nuestras debilidades como Pablo. La segunda, hablar en fe, que va de la mano. Y tercero, fijar la mirada en lo que no se ve. Si nos centramos en la muerte y la resurrección de Jesús, aceptaremos nuestras debilidades, hablaremos en fe y fijaremos la mirada en lo que no se ve. Y si no has recibido a Jesús, pues te animamos. Hoy es el día de salvación, y qué mejor día que el día de resurrección recibir a Jesús y decir de todo: yo he llegado hasta aquí, pero sé que no lo he aceptado, sé que no lo he recibido, que ha sido algo lejano para mí tal vez, o no lo he entendido, pero hoy lo entiendo, y puedes hablar con Él y recibirlo, arrepentirte de tus pecados y recibirlo de corazón como tu Salvador y Señor. Y centrados en la muerte y la resurrección, ya podemos glorificar a Cristo, podemos glorificar a Dios con nuestra vida. En todo esto, hermanos, les recordemos: Cristo ha resucitado. Amén. Tenemos esperanza en Él y debe ser algo real que meditamos todos los días. Oremos. Padre, es una bendición estar en tu palabra.